Hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a Dios te guía, este espacio de fe donde buscamos acercarnos al Señor con humildad, con oración y con el corazón abierto a su palabra. Hoy vamos a tocar una pregunta profunda, una pregunta que muchos llevan guardada por dentro, a veces durante años, sin atreverse a decirla en voz alta. Es una pregunta que nace cuando el dolor toca la puerta de una familia. Nace cuando una casa queda en silencio después de una despedida. Nace cuando miramos una fotografía, una habitación vacía, una silla que ya nadie ocupa, y sentimos que el corazón todavía busca a esa persona que amamos. Hermanos, hay una pregunta que he escuchado muchísimas veces a lo largo de la vida sacerdotal, no una vez, no dos, sino en innumerables momentos de dolor, de silencio y de fe. La he escuchado en hospitales, junto a camas donde una persona acaba de entregar su último aliento. La he escuchado en esos minutos en los que la familia permanece alrededor sin saber qué decir, mirando el cuerpo de quien hasta hace poco hablaba, respiraba, sonreía y formaba parte de su vida diaria. También la he escuchado en los cementerios, de pie frente a una tumba recién cerrada, cuando la tierra todavía está húmeda y el alma de los familiares todavía no alcanza a comprender del todo lo que acaba de suceder. Allí, entre lágrimas contenidas y miradas perdidas, muchas personas no preguntan con palabras, pero lo preguntan con el rostro, con el silencio, con esa forma de quedarse quietos frente a la sepultura, como esperando una respuesta. La he escuchado también en el confesionario, dicha en voz baja, casi con vergüenza, como si fuera una pregunta que un cristiano no debería hacerse. Y sin embargo sí, es una pregunta humana, una pregunta real, una pregunta que brota del amor, porque quien ama de verdad no deja de preguntarse por el destino de la persona amada. Quien ha amado a una madre, a un padre, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, no puede evitar preguntarse qué ha sido de esa alma después de la muerte. La he escuchado de labios de ancianos que han tenido que despedir a sus compañeros de vida, a sus amigos de infancia, a personas con las que compartieron décadas de alegrías, trabajos, enfermedades y esperanzas. La he escuchado en personas mayores que miran hacia atrás y sienten que muchos de los que caminaron con ellos ya no están en este mundo, pero también la he escuchado de jóvenes que perdieron a sus padres demasiado pronto, jóvenes que tuvieron que aprender a vivir con una ausencia que no esperaban, jóvenes que en medio de su dolor preguntan con sinceridad: Padre, ¿dónde está ahora mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Puede verme? ¿Sabe que lo extraño? ¿Sabe que todavía lo necesito? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta que ninguna certeza puramente humana puede responder por completo, es una pregunta que la fe católica no ignora. La fe no se burla de nuestro dolor. La fe no nos dice simplemente que dejemos de llorar. La fe no borra la herida como si nada hubiera pasado. Pero la fe sí ilumina esa herida con una luz que el mundo no puede dar. La pregunta es esta: ¿dónde están? ¿Dónde están ahora mismo aquellos a quienes amamos y que ya partieron de esta vida? ¿Dónde está mi madre que murió hace 3 años y cuya silla sigue vacía cada Navidad? ¿Dónde está mi esposo que se fue una madrugada sin que pudiéramos despedirnos como hubiéramos querido? ¿Dónde está mi esposa que compartió conmigo tantos años y cuya ausencia todavía pesa en cada rincón de la casa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija que partió antes de lo que ningún padre ni ninguna madre deberían tener que soportar? ¿Dónde están esta noche? ¿Dónde están cuando yo rezo por ellos? ¿Dónde están cuando los recuerdo? ¿Dónde están cuando pronuncio su nombre y siento que el alma se me queda en silencio? Hermanos, no vamos a responder esta pregunta desde la curiosidad vacía, ni desde opiniones humanas, ni desde frases hechas que muchas veces se repiten sin fundamento. Vamos a acercarnos a esta pregunta desde la fe católica, con respeto, con seriedad
y con esperanza. Con la Sagrada Escritura en la mano, con la enseñanza de la Iglesia como guía y con la confianza puesta en la misericordia de Dios, vamos a mirar lo que nuestra fe nos permite comprender sobre aquellos que han partido de este mundo. Porque la muerte no tiene la última palabra. Y aunque el dolor sea real, aunque la ausencia duela, aunque las lágrimas sigan apareciendo, el cristiano no mira la muerte como un muro cerrado, sino como un paso que solo Dios conoce plenamente. Por eso hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final de este mensaje. No por simple curiosidad, sino porque quizá hay un nombre en tu corazón. Quizá hay alguien por quien todavía lloras. Quizá hay una persona que partió y cuya ausencia todavía te acompaña cada día. Y tal vez, a través de esta reflexión, el Señor quiera darte una luz, una paz y una esperanza que tu alma necesita escuchar. Vamos a adentrarnos en esa pregunta y lo que van a escuchar esta noche no es consuelo barato, no son palabras dulces inventadas para hacer sentir bien a la gente, es la verdad que Dios mismo nos ha revelado sobre lo que hay más allá de la muerte. Y esa verdad, hermanos, es más hermosa, más consoladora y más asombrosa de lo que ninguno de nosotros ha imaginado. Hermanos, si este mensaje está tocando algo profundo en su corazón esta noche, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita. ¿Por qué? Porque hay miles de almas que en este momento están llorando a solas en su cuarto, que han perdido a alguien que amaban con toda el alma y que no encuentran respuesta en ningún lado. La cultura de hoy no sabe qué decirles. Los médicos no saben qué decirles. Incluso a veces los amigos no saben qué decirle, pero la Iglesia tiene algo que decir. Dios tiene algo que decir y tú puedes ser el instrumento que lleve este mensaje a esa persona que lo necesita urgentemente. Comparte este vídeo ahora con alguien que esté de luto, con alguien que lleva meses, quizás años, sin poder encontrar paz después de una pérdida. Puede ser que Dios te puso frente a esta pantalla esta noche. Exactamente. Para eso quiero comenzar con algo que viví hace algunos años y que nunca he podido olvidar. Me llamaron urgentemente a un hospital de la ciudad. Una señora de unos 70 años acababa de perder a su esposo después de 42 años de matrimonio. El hombre había muerto de manera relativamente rápida, un infarto que no dio tiempo a nada. Cuando llegué al hospital, la encontré sentada en una silla de plástico en el pasillo, con las manos entrelazadas en el regazo, completamente inmóvil. No lloraba. Eso me preocupó más que las lágrimas. Le tomé las manos y me miró con unos ojos que yo no sabría describir, sino diciendo que eran los ojos de alguien que se había quedado sin suelo bajo los pies. Y me dijo una sola cosa. No me preguntó por qué había muerto. No me preguntó si había sufrido. Me dijo: Padre, ¿dónde está él ahora mismo? No dentro de un año, no en el juicio final. Ahora mismo, en este momento, mientras yo estoy aquí sentada en este pasillo, ¿dónde está mi esposo? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta en presente, no en futuro, no en abstracto, esa pregunta me golpeó con una fuerza que pocas cosas en mi ministerio me han golpeado, porque tenía razón. La teología habla del más allá en términos que a veces suenan muy abstractos, muy lejanos, muy académicos, pero lo que esa mujer necesitaba saber era dónde estaba el hombre con quien había dormido 42 años, dónde estaba ahora mismo. Esta noche vamos a responder esa pregunta, y para hacerlo bien necesitamos entender primero lo que la Iglesia enseña sobre lo que ocurre en el momento de la muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1005, dice esto: para resucitar con Cristo es preciso morir con Cristo. Es preciso alejarse del cuerpo para ir a morar junto al Señor. Y en el número 1021 dice algo que me parece una precisión asombrosa. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina. El Nuevo Testamento
Habla del juicio, principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también afirma repetidas veces la retribución inmediata que después de la muerte recibirá cada uno según sus obras y su fe. Retribución inmediata, hermanos. No dentro de 1000 años, no cuando suene la trompeta del Apocalipsis inmediata. En el momento de la muerte, el alma se presenta ante Dios. Y en ese encuentro, que la Iglesia llama el juicio particular, el alma recibe su destino eterno. Ese destino puede ser uno de 3, el cielo, el purgatorio o el infierno. Y quiero hablar de cada uno con la claridad y la compasión que este tema merece, sin suavizar lo que hay que decir y sin olvidar la misericordia de Dios, que es inmensamente más grande que nuestra comprensión. El cielo, hermano. ¿Qué es el cielo? Y aquí es donde muchos católicos tienen imágenes que son más culturales que teológicas. El cielo no es un jardín de nubes donde la gente flota tocando arpas. El cielo es lo que el Catecismo describe en el número 1024 como la comunidad perfecta de vida y amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados. Es el estado de quien ha sido transformado completamente por el amor de Dios y vive en esa plenitud de amor para siempre. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, cita al profeta Isaías y dice: «Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que ojo no vio, ninguna imaginación humana, ni la del poeta más brillante, ni la del místico más elevado, puede alcanzar a describir lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El cielo supera toda capacidad de comprensión humana. Es una realidad que solo se podrá conocer desde adentro, pero hay algo que los teólogos llaman la visión beatífica y que es el corazón de lo que significa estar en el cielo, que quiero explicarles porque es de una belleza que me deja sin palabras cada vez que lo medito. La visión beatífica es ver a Dios cara a cara, no una imagen de Dios, no un símbolo de Dios, a Dios mismo. En el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: «Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Ver a Dios tal como Él es. Hermanos, cuando el alma en gracia de Dios muere y es recibida en el cielo, experimenta esa visión, ve a Dios y en esa visión todas las preguntas que tuvo en vida se responden. Todos los dolores que sufrió se transforman en gloria. Toda la soledad que experimentó se disuelve en una comunión de amor que no tiene fin. Y la persona que amamos y que está en el cielo en este momento no nos ha olvidado. No puede olvidarnos, porque en la visión de Dios ve todo lo que Dios ama y Dios nos ama a nosotros. De modo que nuestros seres queridos que están en el cielo nos ven en Dios, nos aman en Dios, interceden por nosotros ante el trono de Dios, no están lejos, están más cerca de nosotros que nunca, aunque de una manera que nuestros sentidos no pueden percibir. Nos reconocen al esposo, a la madre, al hijo que dejaron aquí. Hermanos, la respuesta de la teología católica es sí. La identidad personal no se destruye en el cielo. La persona sigue siendo ella misma, con su historia, con sus amores, con todo lo que la definía como individuo, pero purificado, glorificado, elevado a una dimensión de ser que supera todo lo que experimentó en la vida. Santo Tomás de Aquino nos enseñó que en la resurrección reconoceremos a todos los que hemos amado. Y aunque la resurrección de los cuerpos es todavía futura, al fin del tiempo, la identidad del alma no se pierde en el momento de la muerte. La madre que amaron sigue siendo su madre. El esposo que perdieron sigue siendo su esposo en el amor que los unió. Un amor que la muerte no puede destruir porque fue hecho a imagen del amor de Dios que es eterno. Quiero contarles algo que me ocurrió en una visita a un anciano de 91 años
que estaba en sus últimas horas. Era un hombre de fe profunda, simple, de pocas palabras. Había perdido a su esposa 40 años antes cuando me acerqué a su cama para darle la unción de los enfermos, que es el sacramento que la Iglesia da a los que están en peligro de muerte, y que no es el sacramento de la agonía, como la gente cree equivocadamente, sino el sacramento de la fuerza y del consuelo sobrenatural en la enfermedad grave. Cuando me acerqué a ungirlo, lo encontré sonriendo. No era la sonrisa de alguien que no entiende lo que está pasando. Era una sonrisa lúcida, serena, casi luminosa. Le pregunté cómo se sentía y me dijo: Padre, ella está esperándome, lo sé. Y murió 3 horas después, con esa misma serenidad, con las manos juntas sobre el pecho, como alguien que va a un encuentro que ha estado esperando 40 años. Hermano, no tengo prueba científica de lo que ese hombre vio o sintió en esas últimas horas, pero tengo décadas de ministerio en los que he estado presente en muchas muertes de personas que murieron en la fe. Y hay algo en esas muertes, una paz, una luz, una serenidad que supera todo lo humanamente explicable, que me ha dicho siempre que el paso de esta vida a la otra no es el fin de nada, es el comienzo de todo. Pero ahora tengo que hablar de algo que muchos prefieren no mencionar y que, sin embargo, es parte esencial de la enseñanza católica, y que sin comprenderlo no podemos responder completamente la pregunta de dónde están nuestros seres. Querido, tengo que hablar del purgatorio, y cuando digo purgatorio, hermano, veo en mi imaginación las caras de muchos fieles que se incomodan, que sienten que es un tema oscuro, triste, casi aterrador, pero el purgatorio no es lo que la imaginación popular ha pintado. El purgatorio no es un infierno provisional. El purgatorio no es un lugar de castigo en el sentido vengativo de la palabra. El purgatorio es la misericordia de Dios para las almas que mueren en su amor, pero que todavía necesitan purificación antes de poder soportar la plenitud de la visión de Dios. El Catecismo en el número 1030 dice esto: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Están seguros de su salvación eterna, hermanos? El alma que está en el purgatorio no tiene miedo de condenarse, sabe que va al cielo. Lo que experimenta en el purgatorio es el proceso de completar esa purificación que la vida no completó. Es como alguien que ha sido perdonado de una deuda, pero que todavía tiene que aprender a vivir sin el hábito del deudor. El perdón ya está dado, la transformación se completa. Y San Juan Pablo II, en su catequesis del año 1999, dijo algo sobre el purgatorio que me parece de una modernidad y una profundidad extraordinarias. Dijo que el purgatorio no debe concebirse como un lugar geográfico, sino como una condición de existencia, un estado interior en que el alma se purifica en el encuentro con el amor de Dios, que al mismo tiempo juzga y sana. El fuego del purgatorio, hermano, ese fuego del que hablan las Escrituras en la primera carta a los Corintios capítulo 3, ese fuego no es necesariamente un fuego físico como el que conocemos, es el fuego del amor de Dios que quema todo lo que no es Dios, todo lo que es apego desordenado, todo lo que es vanidad, todo lo que es pecado no completamente purgado, para que el alma salga de ese proceso completamente libre, completamente limpia, completamente lista para ver a Dios cara a cara. Y podemos ayudar a esas almas, hermano. Esto es uno de los tesoros más grandes que la Iglesia Católica tiene y que las demás tradiciones cristianas han perdido. Al separarse de Roma, podemos ayudar a las almas del purgatorio. La Iglesia enseña desde sus primeros siglos, y la segunda de Macabeos, capítulo 12, lo prefigura ya en el Antiguo Testamento cuando Judas Macabeo manda orar
y ofrecer sacrificio por los soldados caídos, que los vivos podemos interceder eficazmente por los difuntos. La Santa Misa ofrecida por un difunto es el mayor sufragio que podemos ofrecerle, mayor que cualquier novena, mayor que cualquier limosna, aunque todas esas cosas tienen valor. La Santa Misa, porque en ella se hace presente el sacrificio redentor de Cristo, que es el único que tiene poder para limpiar toda culpa. Cuando mandamos celebrar una misa por nuestra madre que murió, por nuestro esposo, por nuestro hijo, no estamos haciendo un gesto sentimental, estamos intercediendo ante Dios con el arma más poderosa que existe, con el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos en el altar, el rosario por los difuntos, la oración cotidiana por los que se fueron, las indulgencias que la Iglesia concede para aplicar a los difuntos, el ayuno ofrecido por ellos, la limosna dada en su nombre, todo eso llega, hermano, la comunión de los santos que profesamos en el credo cada domingo. No es sólo que los santos del cielo nos ayudan a nosotros, es que nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio. Somos una sola familia, una sola iglesia que incluye los que peregrinamos en la tierra, los que se purifican en el purgatorio y los que gozan de Dios en el cielo. Esa es la iglesia. No sólo la gente que va a misa el domingo, la familia completa de Dios a ambos lados del velo. Pero tengo que decir algo que duele, hermanos, y lo digo con todo el amor y con toda la compasión que siento por los que están escuchando esto con el corazón roto. Hay una tercera posibilidad. El infierno existe, la Iglesia lo enseña. Cristo mismo habló del infierno con más frecuencia que cualquier otro maestro religioso de su tiempo. En el Evangelio de Mateo, solo Jesús menciona la ajena, el fuego eterno, las tinieblas exteriores, el llanto y el rechinar de dientes decenas de veces. No como amenaza, sino como advertencia, como la advertencia que da un padre amoroso que le dice a su hijo, hay un precipicio al final de ese camino, no sigas por ahí. El infierno es la consecuencia del rechazo definitivo de Dios. No de un pecado específico, no de una vida imperfecta como todas las vidas humanas, sino del rechazo consciente, deliberado y final del amor de Dios. El Catecismo, en el número 1033, dice: no podemos unirnos a Dios si no elegimos libremente amarle. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un homicida. Y el número 1035 añade: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. ¿Y qué decirle al familiar que está de luto por alguien que no murió en buenas condiciones espirituales, que vivió lejos de Dios, que no se confesó, que rechazó los sacramentos? Hermanos, aquí la Iglesia nos enseña algo que es al mismo tiempo humilde y esperanzador. Nadie, excepto Dios, conoce el estado definitivo del alma de otra persona en el momento de la muerte. Nadie sabe lo que ocurre entre el alma y Dios en esos últimos instantes. Hay testimonios de conversiones en el lecho de muerte que nadie esperaba. Hay actos de contrición interiores que nadie vio. Hay encuentro con Dios en el umbral de la muerte que solo resoplido Dios y esa alma conocen. La misericordia de Dios es inmensamente más grande que nuestra teología. Por eso la Iglesia reza siempre por los difuntos, por todo, porque mientras haya posibilidad de oración, hay posibilidad de misericordia. Y la Iglesia nunca condena definitivamente a ninguna persona concreta al infierno. Eso está reservado al juicio de Dios, que conoce todos los secretos del corazón. Quiero hablar ahora de algo que
he tenido que atender muchas veces en mi ministerio y que tiene que ver directamente con la pregunta de esta noche. El tema de las personas que buscan comunicarse con sus seres queridos que han muerto. Y lo menciono porque es un peligro real y concreto que afecta muchísimas familias católicas que actúan de buena fe, movidas por el amor y por el dolor de la pérdida, sin saber el peligro espiritual en que se están metiendo. He conocido familias que después de la muerte de un ser querido van con médiums, con espiritistas, con personas que dicen poder comunicarse con los muertos. He conocido personas que asisten a sesiones de Ouija buscando un mensaje del familiar que perdieron. He conocido personas que van con curanderas que les dicen que tienen comunicación con el espíritu de su madre o de su hijo y que a cambio de dinero les dan mensajes que supuestamente vienen de ellos. Hermano, esto es una de las prohibiciones más claras y más tajantes de toda la Sagrada Escritura. En el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le dice a su pueblo: no haya entre ustedes quien consulte a los muertos, porque el Señor aborrece a todo el que hace estas cosas. El libro del Levítico, capítulo 20, versículo 6, dice: yo volveré mi rostro contra cualquiera que acuda a los que evocan a los muertos. La primera carta de Samuel narra la historia del rey Saúl, que después de la muerte del profeta Samuel acude a una medium para intentar convocarlo. Y lo que ese episodio muestra no es que la práctica funcione, sino que Saúl en ese momento está al borde del abismo espiritual y moral. ¿Por qué la Biblia prohíbe tan tajantemente estas prácticas? No porque los muertos no existan, no porque no haya vida después de la muerte, sino precisamente porque los que han muerto están en las manos de Dios y no a disposición de los vivos para ser consultados a voluntad, y porque lo que el espiritismo convoca, lo que responde en las mesas de Ouija, lo que habla por boca de los médium, no son los seres queridos que perdimos, son entidades espirituales que se hacen pasar por ellos. El demonio lleva siglos perfeccionando esa imitación. Sabe todo lo que necesita saber sobre el difunto para fingir ser él. Conoce los apodos cariñosos, los recuerdos privados, los detalles que solo esa familia conoce, porque ha tenido toda la vida de esa persona para observarla. Y cuando el familiar en duelo escucha esas palabras, esos detalles, esa voz que parece la misma, la puerta se abre y lo que entra por esa puerta, hermano, lo que entra bajo la apariencia del ser amado que perdimos, no viene a consolar, viene a atar, viene a esclavizar, viene a destruir la fe y a separar el alma de Dios. He atendido casos de personas que comenzaron a ir con un médium por el dolor de la pérdida, que al principio se sentían consoladas por los supuestos mensajes del familiar muerto y que con el tiempo empezaron a experimentar perturbaciones espirituales serias en sus hogares y en sus vidas. Insomnio inexplicable, presencias que se sentían en la noche, miedos irracionales, dependencia cada vez mayor del médium que se convertía en la única persona a quien esa familia consultaba para cualquier decisión. He tenido que hacer oraciones de liberación sobre personas que llegaron a ese punto y la liberación llegó. La misericordia de Dios es siempre más grande que el engaño del demonio. Pero el camino de regreso fue largo y difícil y lleno de sufrimiento que no era necesario. El Catecismo, en el número 2116, dice: con una claridad que no deja lugar a dudas, deben rechazarse todas las formas de adivinación. Recurrir a Satanás o a los demonios, conjurar a los muertos o a otras prácticas que supuestamente desvelan el porvenir, son gravemente contrarios a la virtud de la religión. Conjurar a los muertos, la Iglesia lo dice con esa precisión, es gravemente contrario a la virtud de la religión. Y cuando alguien que se dice católico va con un médium, está realizando un acto
que la Iglesia califica de gravemente contrario a la fe. No porque la Iglesia sea cruel, sino porque la Iglesia sabe lo que hay detrás de esa puerta y quiere proteger a sus hijos. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Cómo seguimos teniendo relación con ellos? La respuesta de la Iglesia es la oración, la misa, la comunión de los santos. Cuando ustedes rezan por sus difuntos, les están hablando. Cuando ofrecen una misa por ellos, les están enviando el regalo más grande que existe. Cuando en la oración cotidiana los mencionan ante Dios, están ejerciendo exactamente la comunión espiritual que la Iglesia aprueba y promueve. Y las almas que están en el cielo, que ya gozan de la visión de Dios, nos ven, nos conocen, interceden por nosotros. No podemos invocarlas como si fueran dioses, pero sí podemos pedirles que intercedan por nosotros ante el único Dios, como pedimos la intercesión de cualquier santo. La diferencia entre invocar a un santo y consultar a un médium es la diferencia entre pedir a un amigo que esté con Dios, que rece por ti, y forzar la comunicación con los muertos a través de prácticas que Dios ha prohibido. Una es comunión de amor dentro de la familia de Dios. La otra es violación del orden espiritual que Dios ha establecido. Quiero hablar ahora de la esperanza cristiana ante la muerte, porque no quiero que ninguno de ustedes se vaya de esta plática con el corazón más pesado de lo que llegó. La esperanza cristiana no es optimismo humano, no es el pensamiento positivo de quien se dice que todo va a salir bien porque así tiene que ser. La esperanza cristiana es la certeza de que Dios ha vencido a la muerte. No la ha ignorado, no la ha explicado, la ha vencido. En la mañana del primer día de la semana, el sepulcro estaba vacío. Eso es el centro de la fe cristiana. Todo lo demás, toda la moral, toda la liturgia, toda la teología, todo gira alrededor de ese hecho. El sepulcro estaba vacío. Cristo resucitó y su resurrección es la garantía de la nuestra. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, escribe algo que me parece de una ternura pastoral extraordinaria, como de un padre que habla a hijos en duelo. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a quienes murieron en él. No estén tristes como los demás que no tienen esperanza. El apóstol reconoce que hay tristeza, no niega el dolor, no dice que el luto es malo o que no hay que llorar. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que iba a resucitarlo. El llanto es humano, el duelo es necesario y sano. Lo que no debe haber, dice Pablo, es la tristeza sin esperanza, la tristeza que no sabe hacia dónde mirar, la tristeza que termina en desesperación o en búsqueda de los muertos en los lugares equivocados. La esperanza cristiana dice algo concreto sobre el futuro. Dice que habrá resurrección de los cuerpos, no solo que el alma sobrevive, que ya lo hemos visto, sino que el cuerpo, este cuerpo que amamos, que abrazamos, en el que habitó el alma de las personas que perdimos, ese cuerpo resucitará transformado, glorificado, liberado de toda limitación. Pero el mismo cuerpo, el Catecismo, en el número 1017, cita el Concilio Laterense IV. Todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, con su propio cuerpo. La madre que perdimos, el esposo que se fue, el hijo que partió antes de tiempo, resucitarán. Y en la resurrección final, cuando Cristo venga en su gloria y el tiempo llegue a su cumplimiento, habrá el encuentro que ninguna lágrima, ningún dolor, ningún año de separación puede impedir. San Juan, en el Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, ve la visión de ese momento final y escribe: oí una voz potente que decía desde el trono: está en la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos, enjugará las lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el mundo antiguo ha pasado. Enjugará las lágrimas. Hermanos, la imagen más consoladora de toda la Biblia para mí siempre ha sido esa. Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, enjugando las lágrimas de sus hijos. Esa imagen me dice que Dios conoce nuestras lágrimas, que las ve, que le importan, que no son en vano y que llegará el momento en que su mano, la mano del Padre, las limpiará para siempre. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo vivimos el duelo como cristianos? Quiero darles algo concreto para llevar a casa esta noche. Lo primero es llorar sin vergüenza y sin culpa. El duelo es una gracia, no un defecto. Significa que amaron de verdad y Dios respeta ese amor. Jesús lloró. La Virgen María estuvo de pie junto a la cruz y vio morir a su hijo. El dolor de la pérdida es parte de amar y amar lo más parecido que existe a Dios porque Dios es amor. No se avergüencen de sus lágrimas, ofrézcanlas a Dios. Él las recibe como oración. Lo segundo es confiar el difunto a la misericordia de Dios de manera explícita. Una oración simple pero poderosa. Señor, te entrego a mi madre, a mi esposo, a mi hijo en tus manos, que son las más seguras que existen. Yo no sé todo lo que ocurrió en su alma, pero tú sí. Y yo confío en tu misericordia, que es infinitamente más grande que su pecado y que el mío. Esa oración de entrega cuando sale del fondo del corazón es un acto de fe heroico que Dios no olvida. Lo tercero es mandar celebrar misas por el difunto. No una vez, regularmente, en el aniversario de su muerte, en su cumpleaños, en el mes de noviembre que la Iglesia dedica a los difuntos, en cualquier momento en que el corazón lo pida. La misa es el mayor regalo que podemos hacerle a un difunto. No hay ningún otro que se le compare. Lo cuarto es rezar el rosario por ellos. Cada cuenta, cada Ave María ofrecida por esa alma es una caricia espiritual que llega. El purgatorio, si es donde están, se alivia con nuestra oración. Y si ya están en el cielo, esas oraciones se convierten en gloria añadida que la justicia de Dios no deja sin fruto. Y lo quinto, hermanos, y este quizás sea el más difícil, pero el más importante, es seguir viviendo. Seguir viviendo bien, seguir viviendo en gracia de Dios, seguir yendo a misa, seguir confesándose, seguir amando a los que están todavía aquí, seguir cumpliendo la misión que Dios tiene para nosotros en este mundo, porque la mejor manera de honrar a los que se fueron no es paralizarse en el duelo, sino vivir con la intensidad y el amor que ellos, desde donde están, nos desean. Los que amamos y que están en el cielo quieren que seamos santos, quieren que lleguemos a donde ellos están. Y cada vez que elegimos a Dios, cada vez que vamos a misa, cada vez que perdonamos, cada vez que amamos al prójimo difícil, nos estamos acercando al reencuentro que la fe promete. Una última cosa que quiero decirles antes de la oración final. He conocido a lo largo de mi ministerio a personas que perdieron la fe después de perder a alguien, que se alejaron de Dios porque Dios les quitó lo que más amaban. Y entiendo ese dolor, entiendo esa rabia, entiendo que cuando el dolor es tan grande, Dios se parece o ausente o cruel o ambas cosas. No voy a juzgar a nadie que ha pasado por ahí, pero sí voy a decir lo que la fe me ha enseñado, que no hay ningún lugar más seguro para llevar ese dolor que ante el Dios que lo conoce desde adentro. Porque el Dios cristiano no es un Dios que mira el sufrimiento desde lejos, es un Dios que entró en el sufrimiento, que cargó una cruz, que sintió el abandono, que gritó desde la cruz. Las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que Jesús pronunció desde la cruz no era la voz del que ha perdido la fe, era la voz del que carga el dolor humano hasta el fondo, hasta el último pozo, para poder redimirlo desde adentro. Y 3 días después, el sepulcro estaba vacío. Hermano,
los que perdieron a alguien esta noche, los que llevan el peso de una silla vacía, de un número de teléfono que ya no responde, de un nombre que dicen en voz baja, en el silencio de la noche, les digo lo que la fe me ha dado derecho a decir. No están solos, ellos no están perdidos, están en las manos de Dios. Y esas manos, hermano, esas manos que hicieron el universo, que curaron leprosos, que resucitaron muertos, que se dejaron clavar en una cruz por amor a nosotros, esas manos son las más seguras que existen en toda la creación. Y allí, en esas manos, están los que amamos y que se fueron antes que nosotros. Oremos. Señor Dios, Padre de la vida y de la misericordia, esta noche levantamos ante ti los nombres de todos los que hemos amado y que ya no están con nosotros en este mundo. Los llevamos en el corazón, Señor, con una ternura que no nos hemos atrevido a confesar a nadie. Los recordamos en la intimidad de la noche, en los momentos de soledad, en los aniversarios que el mundo olvida, pero que nosotros guardamos como tesoros. Haz, resoplido, Señor, que si están todavía en proceso de purificación, nuestra oración de esta noche les alcance como gracia. Haz que si ya gozan de ti, su intercesión nos alcance a nosotros, que todavía peregrinamos. Y danos, Padre amado, esa esperanza que no engaña, esa esperanza que sostiene el corazón cuando las fuerzas parecen faltar. Danos la certeza profunda de que la muerte no tiene la última palabra, de que la separación no es el final definitivo, de que el dolor de hoy no será eterno para quienes esperan en ti. Señor, ayúdanos a creer incluso cuando el corazón tiembla. Ayúdanos a confiar incluso cuando no entendemos tus caminos. Que podamos recordar que la última palabra no la tiene la tumba, ni la ausencia, ni las lágrimas, sino el amor. Y ese amor eres tú, Señor. Tú lo has sido desde siempre, tú lo eres ahora, y tú lo serás por los siglos de los siglos. Virgen María, Madre de los vivos, y también Madre de los que han partido de este mundo, te pedimos que guardes bajo tu manto a nuestros seres queridos, a aquellos que ya no podemos abrazar, a aquellos cuya voz extrañamos, a aquellos cuyo recuerdo sigue vivo en nuestra alma. Preséntalos ante tu Hijo. Acompáñalos con tu ternura de madre y consuela también a quienes seguimos caminando en esta tierra con el peso de la ausencia. Guíanos, Madre Santa, para que no perdamos la fe. Enséñanos a vivir de tal manera que un día podamos llegar también nosotros a ese reencuentro que el cielo tiene prometido para quienes se aman en Dios. Que nuestras lágrimas de hoy se conviertan algún día en alegría eterna junto al Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha dado, aunque sea un poco de paz, si ha tocado una herida que todavía estaba abierta, si les ha ayudado a mirar la muerte con más fe y con más esperanza, les pido que no lo guarden solo para ustedes. Compartan este vídeo con alguien que está pasando por un duelo, con alguien que perdió a una madre, a un padre, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a un amigo querido. Compártanlo con esa persona que lleva meses sin poder respirar por el peso de la pérdida, con alguien que se alejó de la iglesia después de la muerte de un ser querido, con alguien que necesita escuchar que Dios no estuvo ausente en su dolor, que Dios no abandonó a esa familia, que Dios estaba allí sosteniendo en silencio aunque en ese momento no pudieran verlo. A veces un solo mensaje llega en el momento exacto. A veces un vídeo compartido con amor puede abrir una puerta de fe en un corazón que estaba cerrado por el sufrimiento. Por eso, si conocen a alguien que necesita estas palabras, envíenselo hoy. Y si todavía no forman parte de esta comunidad, los invito a suscribirse a Dios te guía y activar la campanita para seguir recibiendo cada día mensajes de fe, oración y esperanza para el alma. Que el Señor de la vida, Jesucristo, que venció a la muerte, los acompañe en cada paso de este camino. Que fortalezca a quienes lloran, que dé paz a quienes recuerdan y que mantenga viva en nosotros la esperanza del reencuentro eterno. Gracias por haber llegado hasta el final.
Los espero mañana en un nuevo video. Que Dios los bendiga, los proteja y les conceda su paz.